Bueno, familia, vamos a la última enseñanza de esta serie, como hemos titulado Del Monte a la Vida Piadosa, y el día de hoy la enseñanza titulé Decisión entre dos opciones. ¿Por qué motivo decisión? Porque claramente en el desarrollo de la predicación ustedes se van a dar cuenta que el Señor nos está guiando a enfrentarnos a decisiones. Pero esto es necesario contextualizarlo, porque pudiéramos quizás entender que el Evangelio es solamente decisiones y que todo nuestro crecimiento y nuestra llegar al cielo va solamente a sostenerse en las capacidades que nosotros podemos tener de decisión y acción. Sin embargo, cuando vemos el Evangelio, cuando vemos el sermón completo y nos damos cuenta qué es lo que el Señor nos ha venido mostrando, esto es solamente un punto cúlmine para evitar una tendencia, un error que generalmente se produce en nosotros como creyentes. Y por eso, para contextualizar, quiero recordarles que el Sermón del Monte es un sermón que el Señor Jesús dio ante su pueblo, ante quienes le seguían, y fue un gran sermón, diría yo, el mayor y mejor sermón que podemos encontrar en la Escritura, porque logra sintetizar la mayoría de los grandes aspectos de lo que los creyentes debemos conocer para nuestro crecimiento espiritual y cómo debemos desenvolvernos en la vida. Este sermón el Señor lo está conectando claramente con aquel mandato de los 10 mandamientos, con aquel, diría, sermón de Dios en ese monte Sinaí cuando Él entrega las tablas. Y esa ley que el Señor entregó en las tablas debía ser, diría, la hoja de ruta por la cual los creyentes, los seguidores del Señor, de Jehová, de los ejércitos, debían tener. Sin embargo, cuando vemos el desarrollo de la historia del pueblo de Israel, vemos que aquella ley que ellos debían abrazar, amar y vivir, comenzó a distorsionarse en sus corazones. Ellos no lograban comprender y por lo tanto aplicar correctamente esto a su vida. Y el Señor Jesús en este sermón claramente corrige aquellas distorsiones que ellos tenían. Porque ellos comenzaron a hacer sus propias leyes, comenzaron a reinterpretar aquella ley. Y cuando la ley de Dios no es entendida correctamente, la práctica de la vida religiosa tampoco es la correcta. Por eso el Señor en este sermón viene a corregir eso. Le habló a los fariseos, le habló a los seguidores de Él. Él atacó muchos puntos en este sermón y por eso quiero invitarle a que lo estudie, que nuevamente revise el sermón en casa. Las predicaciones están en internet para que usted las pueda mirar. Porque hoy me arriesgo a que quizás algún aspecto, porque soy un hombre que se equivoca, algún aspecto de hilar esta idea completa no la logre. Y por eso, qué tremendo eso. Sea Dios el que logre abrir su corazón y lograr comprender todo lo que queremos atender. Por eso, abra su Biblia, por favor. Vamos a leer varios versículos. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 29. Es un párrafo amplio que vamos a leer. Y desde aquí, con la ayuda del Señor, vamos a sintetizar este mensaje y que envuelve uno de los aspectos importantes, ¿cierto?, de todo el Sermón del Monte. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, ¿cierto? Frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hemos visto entonces cómo este sermón del Señor tan precioso nos habla que es imposible que alguien pueda vivir esta vida cristiana si primero no reconoce su profunda necesidad. Y él parte este sermón con las bienaventuranzas famosas conocidas por todos, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿cierto? Hace referencia a esa comprensión que en algún minuto, por la gracia de Dios, debemos tener, de que nosotros somos profundamente necesitados, que somos pecadores, que sin Dios nuestra vida no es nada, que sin Dios nuestra vida no se puede justificar, sin Dios nos vamos al infierno, sin Dios estamos mal. Y esa comprensión, esa pobreza que debe ser reconocida, es el principio de un cambio profundo en nuestra vida que obra Dios a través de su palabra y su espíritu a través de nuestros años. Y sin esa pobreza vamos a cometer muchísimos errores en la aplicación de todo el sermón. Pero además de ahí, de comprender la necesidad, de entender que somos como un mendigo que estira la mano para recibir, aquellos son bienaventurados, llegarán a ser felices porque también lloran. Porque lloran por sus pecados. Porque no es solo una comprensión técnica de decir yo soy pecador. Como puedo yo preguntar cualquier domingo, ¿cuántos son pecadores? Y todos vamos a levantar la mano, amén, todos pecamos. Y una comprensión técnica que no toca nuestro corazón ni nuestras emociones, porque no nos sentimos tan pecadores como debiéramos sentirnos. Y por eso bienaventurados serán aquellos que lloran por sus pecados, porque aquellos serán consolados, porque no hay consuelo más grande que cuando un pecador recibe el perdón misericordioso de Dios, se genera un gozo incalculable. Si desde ahí, y así el resto de las bienaventuranzas, no construimos nuestra vida cristiana, no construimos la vida piadosa con la gracia de Dios que Dios quiere para nosotros, es imposible, porque no terminaremos siendo misericordiosos sino juzgadores, porque no extenderemos la mano a los que están en miseria, sino que les pondremos el pie encima, porque andaremos juzgando y cuestionando a todo el mundo, porque a los demás los veremos más bajos que nosotros y nosotros nos creeremos mayores. Y por eso es tan importante que es imposible vivir la vida cristiana si no partimos con la primera parte de las bienaventuranzas. Desde ahí, desde cómo Dios nos va guiando en el corazón y en nuestra aplicación de vida, es que el Señor viene construyendo este maravilloso sermón hasta llegar al punto donde después este creyente debiera amar entonces la vida justa, debiera buscar la vida santa, debiera hacer todo lo que está en sus manos y rogarle a Dios que Él supla lo que Él no puede hacer. Por eso el cristianismo no es común, es singular y es especial, porque es el camino que Dios trazó para la redención de los hombres, no el camino que el hombre ha trazado para redimirse. Y por eso es tan relevante, y le estoy pidiendo a Dios, y a estos días, dada la dinámica de tantas cosas que hemos tenido que hacer, no me ha sido fácil meditar, reflexionar. Sin embargo, Dios en su gracia suple todo lo que yo no puedo hacer. Es impresionante cuando reconocemos nuestra pobreza, porque incluso yo debo reconocer mi pobreza como pastor, debo reconocer mi pobreza como hombre, debo reconocer mi pobreza como padre, porque si yo no lo reconozco me voy a creer el mejor pastor, me voy a creer el mejor padre, me voy a creer el mejor creyente y no lo soy. Porque el Señor tiene claras y una lista muy larga de palabras que el Señor va a enfrentar en mi vida para darme cuenta que necesito tanto de Él como usted lo necesita. Por eso, hermanos, el mensaje de la semana pasada, que fue tan precioso y pudimos compartirlo aquí, nos mostraba el Señor que a pesar de que nosotros hoy día podamos entender cuál es el camino de la vida piadosa creyente y podamos encaminarnos hacia allá, si nosotros no rogamos por ello, si nosotros no oramos para que el Señor nos ayude, no seremos capaces porque estaremos solo en nuestra fuerza. Cuando el Señor Jesús dice: el que pide se le dará, el que llama se le abre, el que tiene esa insistencia, no está hablando de las necesidades materiales. En ese contexto está hablando sobre la necesidad que tenemos del Espíritu de Dios para ser guiados en este caminar. Por eso en el paralelo de Lucas vimos cómo el Señor, cuando hace este ejemplo de qué le daré a aquel que me pida, le daré como una serpiente en vez de un trozo de pan, etcétera, hace esa analogía. El Señor le dice: no, yo cuánto más yo les daré el Espíritu Santo.
Porque no estaba hablando de cosas materiales, en el paralelo de Lucas lo aclara. Está hablando del Espíritu Santo. Porque un creyente sin el Espíritu Santo de Dios en su corazón no puede vivir la vida creyente. Puede tener técnicamente en su mente toda la letra, mas el Espíritu Santo le da vida a aquella letra en su corazón. Y por eso la oración es tan relevante. Y nos dimos cuenta que nosotros debíamos estar orando siempre. Si queremos vivir la vida que el Señor nos está llamando a vivir por gracia, debemos clamar a Dios que Él nos ayude y nos guíe cada día. Y por eso, como la semana pasada, el mensaje hizo énfasis en ese clamor por Dios, clamor a Dios por aquellos problemas del alma. En el día de hoy el Señor está dando una exhortación para que vivamos la vida que Dios quiere. ¿Por qué motivo? Porque así como la semana pasada Él atacó el problema tradicional en nosotros del legalismo, hoy día va a atacar el problema del antinomianismo, el antiley, de aquellos creyentes que dicen, no, si yo solamente lo que el Señor quiera me guíe, Él va a hacer. O sea, yo no estoy bajo ninguna ley, no debo cumplir nada, y lo cual es otra tendencia pecaminosa. Son aquellas personas que dicen, Dios me ama, Él me entiende. El Señor sabe. ¿Han escuchado esa frase? Sabe. El Señor sabe, Él me entiende, sabe cómo soy pecador y así estoy. No, el Señor nos dice que por un lado necesito de su gracia y por lo cual yo debo clamar a Dios, pero por otro lado dice no te desentiendas, porque tú tienes que tomar decisiones cada día. Y aquella ley está puesta para que tomes decisiones. Y el mensaje de hoy, el Señor nos está enfrentando a que a pesar de que necesitamos de Él cada día, el Señor nos dice, ok, aquí estoy, decide. ¿Cuál es la decisión que tomarás cada día en cada aspecto de tu vida? Y por eso hoy día va a atacar esta tendencia antinomianista de no querer valorar la ley de Dios como algo que yo debo cumplir, que debe ser el norte por el cual yo debo vivir. Y esa ley, el Señor, el cumplimiento de esa ley y ese anhelo de cumplir la ley, el Señor lo toma como amor. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El Señor no desvincula el amor del cumplir la ley. ¿Cuál ley? La ley de Jesús, la ley del Señor. Y por lo tanto, el Señor hoy día en este mensaje está haciendo un llamado a la obediencia. Él sabe, mejor que nosotros, que somos incapaces de cumplir toda su ley. Mas Él no está diciendo que la ley la guardemos aquí en el bolsillo, debajo del velador, y nos desentendamos de que hay una lista grande de cosas que Él quiere a las cuales apuntemos. Que Él anhela que la ley del Señor sea algo que nosotros amemos, que vivamos hacia esa ley. Y en ese caminar vamos a darnos cuenta que necesitamos del Señor cada día para cumplirlo. El cristianismo entonces se diferencia de otras religiones, claramente. Es muy diferente. Pero el Señor sí está llamando a una decisión. Y no una decisión externa, como algunos podrían decir, ese levantamiento solo de una mano. ¿Cuántos han hecho algo? El Señor está llamando a una decisión mucho más profunda que solo levantar una mano. El Señor está llamando a una decisión mucho más firme que, como en algunas partes se firma una tarjetita de decisión. ¿Cuántos decidieron por Cristo? Anote ahí una tarjetita. Y creemos que solo por firmar una tarjeta, o levantar una mano, repetir una oración, o en algunas culturas, en algunas prácticas, el postrarse es suficiente. El Señor está llamando a una decisión mucho más profunda, una decisión que nace del corazón. Por eso el Señor, en esta parte del sermón, plantea todo como un parangón entre dos cosas, una comparación entre dos alternativas. Por eso Él pone dos caminos, pone dos árboles, dos tipos de árboles. Habla de dos casas, para que nosotros nos demos cuenta que hay diferencias. Y es impresionante porque en esta parte del sermón el Señor no está haciendo una antítesis total. No está hablando entre los hijos de Dios y los hijos del diablo en el sentido de que las obras divinas piadosas con las obras claramente paganas. El Señor en esta parte del sermón está mostrando una diferencia entre los religiosos que son verdaderos, de los religiosos que parecen verdaderos. Aquí no está atacando entre los grandes santos de Dios con los grandes pecadores del mundo. Aquí está comparando con los que son santos de Dios y que viven la vida que Dios quiere, con aquellos que creen que la están viviendo. Y eso es muy importante,
Porque el Señor va a entrar en el fondo de este problema en nuestro corazón, que tenemos tendencia a ser religiosos y no tener la profunda relación con Dios que Él quiere que tengamos cada día. Por eso 2 caminos, 2 árboles, 2 casas, que son metáforas, ideas que el Señor plantea para que nos demos cuenta que tenemos que mirar, que tenemos que estar atentos y tenemos que decidir. La vida está llena de decisiones, hermanos. Usted decide todos los días y a cada rato. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a decidir de la manera correcta. Cuando hablamos entonces de los caminos, el Señor usa esta idea que está en el versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. No está la idea principal en la puerta, no es esa idea de que es una puerta estrecha que uno va a pasar de lado así y después el camino se amplía. No, aquí está hablando de que la puerta y el camino es angosto. Porque aquí está centrada más en la idea de que la vida del creyente es una vida compleja, difícil, no es simple. Y que la vida fácil, la vida que tiene una puerta ancha y un camino ancho, es la vida que es más fácil llevar, porque la tendencia nuestra es irnos por ese camino. Y el Señor está planteando de que este camino debe ser puesto delante de nosotros y nosotros tenemos que optar por cuál camino seguir. Y la Biblia plantea esto: decide. Desde el Antiguo Testamento, Moisés, cuando se paró frente a su pueblo, lo cita, está en Deuteronomio, claro, Deuteronomio 28. Él le dijo: pongo al cielo y la tierra contra ti, de testigo, le dijo al pueblo, de testigo contra vosotros, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, la elección, el escoger, no es fuera del cristianismo, está dentro del cristianismo. Pero usted tiene que tomar las decisiones, dice el Señor. Usted debe elegir el camino. Y Moisés le dijo eso a su pueblo. Es más, esto impactó tanto que uno de sus aprendices, el aprendiz de Moisés, Josué, él repitió algo muy similar cuando él tuvo que ya dejar el pueblo, de gobernar el pueblo, al final de su vida. Josué 24:15 dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. O sea, el tema de elegir no es ajeno al cristianismo, usted tiene que elegir. Y el Señor nos está llamando hoy, a través de este sermón, a que tome decisiones. Como Él les dijo a su pueblo: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres vas a servir. Eso le decía a su pueblo cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dijo Josué, y mi casa serviremos al Señor. O sea, hay que decidir. No podemos ser negligentes y vivir como pajaritos en la vida, porque Dios me ama. Las elecciones son todos los días. ¿Qué hablo? ¿Con quién me junto? ¿Qué veo? ¿A quién atiendo? ¿Cómo gasto el tiempo? ¿Cómo gasto el dinero? El Señor nos llama a decidir. El Señor nos está llamando a revisar. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Y es una invitación. El Señor Jesús en este sermón está pidiendo decisiones de nosotros. El Señor nos está mostrando su gracia, nos ha mostrado que la salvación es una elección soberana de Dios y es gracia de Dios, la justificación es gracia de Dios, más la santificación, la redención es una obra divina humana, es una obra que Dios obra y que los hombres hacen, ejecutan. También decidimos sobre nuestra santificación. Y por eso Dios nos está llamando hoy día a decidir. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de personas en el mundo. Y el Señor, a través de estas decisiones, está mostrándonos y que nos demos cuenta dónde estamos. Hay 2 tipos de personas: las que han nacido una vez y las que han nacido 2 veces. Y no hay más. Y los que nacieron una vez van a morir 2 veces. Y los que han nacido una vez, han nacido 2 veces, van a morir una vez. Quienes han nacido de carne y del Espíritu vivirán por siempre y van a morir una vez, salvo que el Señor venga ya. Pero aquellos que han nacido solo una vez van a morir 2 veces. La muerte de la carne y la muerte eterna. Y Dios no esconde esto. A veces uno dice: pastor, esos mensajes son anti-convocatoria. Es como decir: usted, pastor, va a ahuyentar a la gente. Si el Señor no se resta de decirnos las cosas como son.
El Señor pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú. Más si en ese caminar del camino estrecho se te hace difícil, el Señor te dice: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te guío, yo te aliento. Mas no es fácil. Si hay aquí algún creyente que diga que la vida cristiana es fácil, wow, lo vamos a ungir con aceite, hirviendo. No, son bromas. Son bromas. Usted me conoce, ¿no? Para nuestras visitas usted va a ir conociendo a este pastor de a poco. Entonces, el Señor entra violentamente en este punto. El Señor no se va con rodeos. Las cosas como son. Tú decides. Hay dos tipos de árboles, hay dos tipos de caminos, hay dos tipos de casas. ¿Cuál eres? ¿Por dónde te vas? Tú decides. Y el Señor enfrenta esto. ¿Por qué? Porque podemos caer en esa tendencia de menospreciar su ley, de menospreciar sus palabras, de menospreciar sus mandamientos. Su palabra es verdad, no es cualquier cosa. Y por eso el Señor nos llama a reconocer, porque hay caminos. De hecho, los Salmos hablan de los caminos. Hay caminos que al hombre le parecen, ciertos proverbios dice eso, caminos que le parecen al hombre rectos y su fin es camino de muerte. Y Salmo dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. O sea, Salmos, proverbios y así. La Biblia habla de estos caminos. Hay dos caminos, hermanos. No hay más. No hay atajos. No hay caminos paralelos. No es como el chileno que usa Waze para irse por aquí, por allá. No hay Waze. Ahí no funciona el Waze, hermano. No le va a funcionar el Waze. Hay dos caminos, dos únicas rutas. Y el que entró por una, solo por un milagro del Señor, va a pasar a la otra. Por la salvación. Entonces, las características de ese camino ancho son importantes recordárnoslas en este día. Primero, que tiene una puerta ancha. Es fácil entrar. No hay atochamiento. No hay problema. Todos entran fácil. Además, la gente que está ahí cree que va muy bien. Y creen que los que van por el camino angosto están locos. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Locura. Nos llaman locos fanáticos. Porque lo más cuerdo, racionalmente hablando, parece el camino ancho. Y el Señor describe entonces este camino como una gran autopista, como algo espacioso, con muchas pistas. Mire, yo creo, aquí le voy a agregar algo yo, Señor. Tú sabes. Si el Señor hubiera descrito con mayor detalle ese aspecto, aquella pista ancha, ese camino ancho, además sería bonito, sería atractivo. Tendría lindos árboles, grandes autopistas, sin TAC. Precioso. El otro tiene TAC, tiene costo. El de acá es sin TAC, vía libre, pase, fácil, hermoso. Y al final te pintan un camino, un final precioso ahí al final. Pero es un cartón pintado, hermano. Donde todos pasan el cartón y... ¿Lo vieron? No está en la Biblia, pero podemos inferir, ¿sí o no? Entonces, otra característica de este camino es que va mucha gente por este camino. Mucha gente. No es poca la gente que va ahí. Lo cual nos debe hacer reflexionar. Porque si Dios por gracia nos ha puesto en el camino angosto, es pura misericordia de Dios que debemos valorar, que debemos apreciar. Y aunque eso tenga costo, y aunque sea difícil, y aunque andemos apretados en el camino, y nos andemos chocando unos con otros, es el camino que Dios ha puesto, que nos lleva a la vida eterna. Es más, Jesús dijo cuál es ese camino. Dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Y por qué es necesario decirlo? Porque los seres humanos, todos tenemos una religión por dentro. Dios puso esta semilla en el corazón de que tenemos esta idea de un Dios, tenemos esta idea del ser superior, esta religión que llevamos por dentro. Todos la tienen y algunos, aunque digan que no, la tienen igual, hermanos. Todos somos religiosos. Adán y Eva eran religiosos antes de la caída y después de la caída, hermanos. En toda la historia, Judas era religioso. Judas religioso, hermanos. Judas se sentó con Jesús a comer la Pascua
después de haberlo denunciado para que lo metieran y lo mataran. Pero él se sentó a la mesa. Era religioso. Como muchas personas son religiosas y que van a la iglesia o a la misa, se pegan en el pecho, se creen religiosos, se santifican en su cabeza. Ellos se creen santificados en su cabeza, sacaron su peso de conciencia y después van a hacer otras cosas. O están haciendo otras cosas mientras tanto. O están viviendo una vida de pecado, pero van a la iglesia a santificarse, a liberar la conciencia. Judas era un religioso también. Y él se sentó a la mesa con Jesús a celebrar la Pascua, a pesar de todo lo que estaba haciendo. Y a veces somos así nosotros también, en cierto sentido. Pero el camino estrecho es el que refiere Jesús, es el que nos invita, es el que nos invita. Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, el que entre por mí, si alguno entra, será salvo y tendrá vida y hallará pastos. Estará bien, porque yo estoy con él. En el otro camino el Señor no está. Lo estamos viendo, amados. Esta vida religiosa es algo normal en nosotros, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que examinar nuestro corazón. Enoc caminaba con Dios, tremendo. Noé se encontró gracia a los ojos del Señor. Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. David fue un hombre que gritó, la salvación pertenece al Señor. Hay hombres en la historia y hay mujeres en la historia que han caminado el camino estrecho a pesar de que es difícil. Mas ellos han sido salvos, ellos han sido justificados, porque Dios es el que justifica. Lo estamos viendo, mi familia. Por eso, no podemos ser ajenos a lo que el Señor nos está diciendo. Son pocos los que se salvan. No lo dice el calvinismo, lo dice Jesús. No lo dice el calvinismo, que algunos son elegidos. Lo dijo Jesús. Jesús dijo, pocos son los que le hallan. Pocos son los que se salvan. Pocos son los que van por ese camino. No lo dice una religión particular, lo dijo Jesús. Por eso, hermanos, todas las religiones han intentado tomar aspectos de esto. Y yo quiero hoy día levantar el cristianismo en su corazón. Quiero hoy día levantar a Cristo en su corazón y lo que Él le enseñó. Para que no se deje influenciar por filosofías. Que esté atento a lo que sus hijos hoy día están escuchando. Otras religiones, otras influencias. Hay animismo, hermano. Hay hinduismo, aquí ya en Chile, hinduismo, animismo, han llegado de todo, están los budistas, hay tanto, y hoy día a través de las redes, tanta influencia, hermano. El hinduismo es una religión de castas, ¿no? Si usted ha leído un poco de esa religión de castas, de que las personas tienen ciertos niveles y en la medida que ellos se van reencarnando, van elevándose en sus castas, y en la práctica la esperanza del hindú es reencarnarse un montón de veces para ir mejorando. Es muy pesimista esa cuestión, muy pesimista. Sigue intentando, es como cuando te vas a un premio y te sale un palito así y te dice, siga participando, siga participando, siga participando, eso es el hinduismo, siga participando. A lo mejor algún día eleva un poquito su nivel. Qué pesimista. Lo más maravilloso del cristianismo, que hay uno que hizo toda la pega ya. Jesús la hizo. Y a usted le toca caminar un tiempo en esta vida bajo sus mandamientos y su guía y su sustento. Eso es lo maravilloso del cristianismo. Imagínense, el budismo nace de un pensador, de un psicólogo, preocupado por las emociones de las personas, básicamente por el deseo. Dice, yo estuve investigando, el budismo no es realmente una religión en absoluto, aunque la gente del mundo occidental piensa que es una religión. ¿Por qué? Él era un príncipe que vivió aislado del mundo durante 29 años, pero él se puso a meditar bajo el árbol Bodhi. ¿Por qué? Porque las personas sufren. ¿Pero por qué sufren? Decía él. Pues las personas sufren por lo que desean, porque desean cosas que no pueden tener. Uno desea un auto, uno desea una casa, uno desea un mejor trabajo, uno desea un mejor esposo, uno desea una mejor esposa. ¿A cuánto les pasa eso? Bueno, él estaba reflexionando sobre eso, hermano. Él se puso a pensar porque es algo que es parte de la vida. Y él pensaba todos estos deseos, dijo, entonces, ¿cuál es la solución? Dejar de desear.
Hágalo pues. Deje de desear. Medite. Medite. Deje de desear. Hermano, anoté muchas cosas que no las voy a ver sobre la religión y sobre lo que nos proponen otras religiones. El cristianismo está por sobre todo eso, porque fue dado por el Dios verdadero y su palabra es la verdad. Y el Señor hoy día, ante esta realidad, el Señor nos está invitando a reflexionar. El cristianismo tiene cosas singulares, tiene un Señor que se encarnó, tiene un Señor y por eso celebramos Navidad. Porque Dios de lo alto vino y se encarnó y habitó entre nosotros. También celebramos, ¿qué otra cosa celebramos? Aparte de Navidad, el Viernes Santo. ¿Por qué celebramos Viernes Santo? Porque aquí el Señor murió por nosotros, ¿cierto? ¿Y por qué celebramos la Pascua o la resurrección? Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre gobernando. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Y aunque llegue la muerte a nuestra vida, la muerte no podrá vencernos, porque hay aquel que ya venció la muerte. Entonces el cristianismo no es y no se compara con ninguna otra religión. Por eso el Señor, hermano, nos está poniendo las cosas claras enfrente, para que miremos, para que decidamos, para que no sigamos la vida viviendo sin conciencia de que su ley está trazada para cumplirse. Pero hay personas que no lo ven y por eso habla de los dos árboles. La segunda metáfora habla de aquellos árboles, que hay frutos, que aquellos que van por el camino estrecho y que no van por el camino ancho, aquellos debieran dar frutos. Aquellos que están en el camino angosto van a dar frutos y que por esos frutos seríamos conocidos. Y los creyentes deben dar fruto y el Señor advierte, porque incluso van a venir predicadores que parecen cristianos, hermano. Y por eso dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de ellos. Segunda de Corintios 11, 13 al 15, anótelo por ahí. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El Señor nos está diciendo que los cristianos se conocen por frutos, por sus frutos. Si su corazón está tomando determinaciones de cambio, los frutos serán notorios. Nuestros frutos se van a notar. Lo dice en el verso 16, lo vuelve a repetir en ese diálogo en el verso 17, por lo cual dice, por sus frutos los conoceréis. Martín Lutero dijo algo en este sentido, dijo, no son buenas obras las que hace un buen hombre, sino un buen hombre que hace buenas obras. O sea, el hombre que ha nacido de nuevo en su corazón y que ha sido y está siendo renovado por Cristo, aquel hombre, aquella mujer, va a hacer buenas obras. Por eso, hermanos queridos, el Señor enfrenta esta realidad y aunque parece dura, y no quiero restarme de decirlo, aunque parece dura, el Señor dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, muchos, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, ¿sabe usted, hermano, que es posible asistir cada domingo a la iglesia? Ir a los servicios, tomar la cena los domingos, ir a la reunión de oración, estar en el estudio bíblico, ir a los hospitales, ir a los hogares, hablar sobre y conocer la palabra justificación, entender lo que significa santificación, glorificación, incluso lo que son las doctrinas de la gracia. Es posible que usted pronuncie cosas y estar involucrado en actividades cristianas y que aún no tenga el toque de la vida espiritual de Dios y que aún no haya nacido de nuevo. Porque Jesús dijo que era posible. No porque yo lo digo que es posible, sino porque Él dijo. Hicimos muchas cosas, Señor, mas yo nunca los conocí. Eso es para reflexionar, ¿no? Y aunque suena muy duro decirlo. Personas que pueden llevar en sus hombros una religión,
más en su corazón no. No tener la verdadera religión, no estar nacidos de nuevo. Por eso el cristianismo es una relación vital, es una relación de vida. Los creyentes, los hijos de Dios oran, los creyentes leen las Escrituras. ¿Por qué? Porque es una relación vital, es una relación de vida, es una relación que es vida o muerte. Los creyentes leen la palabra, oran y viven en ella. Y no estoy hablando, para que no se malentienda, de moralismo. Estamos hablando de cristianismo. Aquel creyente que toma la palabra, la ama y quiere cumplirla. Y le ruega a Dios que le ayude cada vez que no puede. Que ora por eso. ¿Qué es hacer la voluntad? ¿Qué es hacer la voluntad del Señor? Va mucho más allá que es ejecutar los actos que la ley especifica. Hacer la voluntad de Dios parte y nace por creer en Jesús, por entender que sin Jesús estamos perdidos y tener la confianza de que la obra de Cristo en aquella cruz se aplica a mi vida cada día. Y por eso el llamado de la palabra es a examinarnos si estamos en la fe. No es si estuvimos en la fe aquel día que oramos y creímos, sino si estoy en la fe, si hoy soy hijo de Dios. No ayer, hoy y cada día. Y decirle, Señor, hoy, gracias por salvarme, gracias por redimirme, gracias porque soy tu hijo. Señor, quiero vivir la vida que tú quieres para mí. Señor, amo tu palabra. Señor, me es difícil porque este camino es angosto. Me es difícil porque no entro por esta puerta. Estoy muy guatón. Pero Señor, ayúdame. Porque he entendido, Señor, que soy pobre de espíritu. Y lloro por eso. Porque te necesito, Señor. Por eso ahí el Señor nos hace reflexionar y nos muestra que aquellos dos tipos de personas van a construir casas, van a construir sus vidas, van a edificar sus vidas. Es más, es muy probable, y así en esta metáfora se puede entender, que la casa del que construye no en el cimiento de Cristo, la casa se va a ver bonita, hermano. Va a ser una casa linda. Las dos casas bonitas. Las dos casas parecen buenas. Las dos casas tienen gente dentro. Las dos casas parecen firmes. Las dos casas tienen ladrillos, todo. ¿Dónde está la diferencia entre las dos casas? En el cimiento. ¿Sobre qué edificamos la vida? ¿Sobre qué edificamos toda nuestra vida? Más adelante en el capítulo 16, por favor, si usted me acompaña, verso 13, Mateo 16, verso 13. Vamos a ver algo que el Señor nos manifiesta al respecto. La diferencia de cimiento se fundamenta en la respuesta a la pregunta que Jesús hace aquí. Y yo quiero que usted la tenga muy clara en su corazón. Y no para que me la diga a mí, sino para que usted se la diga al Señor. Porque la diferencia entre el camino angosto y el camino ancho, la diferencia entre el árbol con fruto y el sin fruto, la diferencia entre la casa que se mantiene y la casa que se cae, es la respuesta a estas preguntas. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Entonces le respondió respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entonces, entre el camino angosto y el camino ancho, entre un árbol y otro árbol? Es que Dios te lo haya revelado, de que Dios se haya revelado a tu vida.
Y que eso haya marcado una diferencia tan profunda en tu corazón que tu vida desde ahí nunca es igual, hermano. Porque aquel que no vive esa vida, aquel que no tiene a Cristo en su corazón, va a encaminarse por un camino que parece cristiano. Que parece cristiano. Por eso el Señor dijo que cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Notemos que aquí la diferencia entonces es la fundación. Notemos que ambas casas pueden ser hermosas, notemos que pueden impresionar a los espectadores, mas cuando la vida trae golpes sobre aquellas casas caen, porque no fueron fundadas sobre aquella roca, sobre aquella verdad de la palabra del Señor. Y para ir concluyendo, hermanos, ante el desafío que el Señor nos hace al terminar el sermón, a que reflexionemos, a que miremos el camino por el cual vamos, a que aprendamos a vivir en este camino, a poder depender de Dios en este camino. Es innegable que este sermón está hecho para impresionar a los oyentes. Los enfrenta con decisiones. Y yo creo que hoy día el Señor nos está enfrentando con decisiones. La semana pasada es como que nos hizo un cariño tremendo, nos dijo, ora, acércate a mí. Y ahora que estás aquí te dice, hey, ok, pero este amor tiene reglas. No es amor sin reglas. No es amor sin reglas. ¿Han escuchado a los jóvenes como dicen, no, queremos amor libre? ¿Escuchado, no? Quiero amor sin reglas. Hermano, no existen las relaciones de amor sin reglas. Todas, antes o después, terminan demostrando cuáles son sus reglas de relación. Dios tiene reglas y nos ama. Y Dios quiere que le amemos con reglas. No son malas las reglas. Alguien dice, no, pastor, las reglas como que desvirtúan el amor. No, una regla básica del amor es la fidelidad. ¿O tú le aguantarías a alguien que te dice que te ame, que ande con 3 o 4? El Señor tampoco lo aguanta. El Señor quiere fidelidad. Una regla de amor. Dios tiene sus reglas. Y el Señor quiere que caminemos en sus reglas. ¿Saben por qué? No porque Dios sea un Dios ególatra. Porque Dios sabe que cuando caminamos en sus reglas nos va mejor. Dios sabe que cuando estamos en sus reglas nuestro corazón está en paz. Dios sabe que cuando estamos en sus reglas nuestras decisiones son mejores. Amén. Gloria al Señor. Qué lindo porque a eso vino Jesús. Jesús es especial en eso. Él dijo, yo he venido. No dice yo nací. Nosotros nacimos. Él dijo, yo vine. ¿Por qué yo vine? Porque Él era preexistente. Él era Dios. Nosotros nacimos ese día. Él vino. Y Él vino con una misión. A mostrarnos un camino. A mostrarnos el camino. Los religiosos, los fariseos, trataron de interpretar el camino. No lo entendieron. Jesús mostró el camino. Jesús mostró el verdadero camino. Y esto puede ser tan fino como un pelo. El quien está dentro y quien está afuera. Pero es tan firme como el titanio. Es tan fino como un pelo. Pero es tan duro que nadie puede pasar de un lado para otro. Si el Señor así no lo quiere. Y si tú estás del lado de Él, alábale. Dale gracias. Porque llegará el día donde le verás cara a cara. Y que todos los padecimientos y lo difícil que significa a veces ir por el camino estrecho, se acabó para siempre. Y esa es la esperanza de los hijos de Dios. Que vivimos con los pies bien puestos en la tierra, no en las nubes, pero con el corazón puesto en la eternidad. Así es la vida del creyente. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Y saben lo que dijo la gente cuando terminó el sermón? ¿Lo recuerdan que lo leímos? Que estaban asombrados. ¿Por qué? Porque Él hablaba como quien tiene autoridad. ¿Cómo no va a tener la autoridad? Si Él es que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Por eso, hermanos, si hay algo en lo cual usted puede vivir seguro, es en las palabras del Señor. Aquellas palabras que le dan vida.
y aquellas palabras que el día de hoy le están enfrentando a tomar decisiones. Si hay caminos que parecen rectos en su vida y que le están llevando a tener frutos que Dios no quiere, es hora de volver. Es hora de arrepentirnos. Es hora de dejar cosas que tenemos que dejar para glorificar al Señor con toda nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén?